Buenos días, hermanos. Abran sus Biblias en Gálatas. Gálatas 4, del 8 al 11. Gálatas 4, del 8 al 11. Gálatas 4, del 8 al 11. Dice así la palabra de Dios: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los gentiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años? Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Vamos a orar. Bendito Padre, Señor nuestro, te damos las gracias porque tú nos permites estar con bien. Gracias porque nos permites tener este tiempo para poder aprender más de tu palabra. Y gracias porque tú nos has rescatado de un yugo de esclavitud. Gracias por tu amor para con nosotros, en que siendo pecadores moriste por nosotros y por todo lo que nos das, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En sermones anteriores hemos visto cómo fuimos salvos por gracia, por medio de la fe, siendo redimidos por la sangre preciosa de Cristo, siendo adoptados como hijos suyos. Ya no somos presos esperando sentencia de muerte. No somos esclavos, sino somos herederos de mejores promesas y teniendo mejores beneficios que la gente que sigue la ley. Aunque la salvación es un regalo gratuito, esta conlleva una gran responsabilidad para nosotros, una responsabilidad de ser diferentes a lo que éramos anteriormente. Antes de Cristo estábamos ciegos y necesitábamos a alguien que nos dijera cómo actuar y cómo comportarnos en el mundo, por lo que teníamos la ley de Dios en nuestros corazones. Y a pesar de que la seguimos teniendo, ahora tenemos algo superior. Como hijos, tenemos al Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones, llevándonos por un mejor camino, siendo guiados por Él y creciendo espiritualmente. Pasando a nuestra lectura bíblica, tenemos un pasaje en donde Pablo empieza a dudar si debió haber tenido más esfuerzo enseñándole a los Gálatas o qué hizo mal para que ellos regresaran a la ley que los judaizantes estaban enseñando. Dice el versículo 8: ciertamente en otro tiempo no conocieron a Dios y servíais por naturaleza a los que no son dioses. Antes de acudir al llamado de Dios, ninguna persona buscaba a Dios. Nadie era cercano a Dios. Vayamos a Romanos 3:10. Una prueba de ello. Romanos 3:10, versículo ya conocido. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Nadie busca a Dios. Antes de venir a Cristo, nadie busca a Dios. Todos estábamos perdidos. Si no fuera porque Dios nos llama, nosotros nunca hubiéramos llegado a sus pies. También todos éramos hijos de desobediencia, según Efesios 2:2, justo a unas páginas después de nuestra lectura. Dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nosotros éramos como aquellos de Nínive que no sabían distinguir entre su izquierda y la derecha. Estábamos perdidos en delitos y pecados, y aún así Cristo quiso venir a morir por cada uno de nosotros para poder salvarnos.
despojándose a sí mismo de toda su majestad y excelsa deidad para morir por nosotros entre pecadores, cargando el peso de todos los pecados de la humanidad. Antes de venir a Cristo, todos teníamos algo a lo que idolatrábamos o tratábamos como Dios. Antes de venir a Cristo, éramos como aquellas criaturas sirviendo a la creación antes de a Dios, según nos dice Romanos 1:25. Solo hasta que el Creador nos llamó a su debido tiempo es que cada uno de nosotros puede comprender la necesidad de un Salvador, el valor del sacrificio de Cristo y el poder de su resurrección, haciéndonos comprender la grandeza de la salvación. Después de comprender esto es que empezamos a crecer espiritualmente, impulsados en el Espíritu Santo, con un hambre espiritual de conocimiento y verdad, haciendo que crezcamos en su salvación para que podamos edificar al cuerpo de Cristo y a otros creyentes por lo que hemos aprendido, siendo así un ciclo de bendición al compartir el conocimiento que tenemos con otros. Solo cuando dejamos de compartir lo que aprendemos es cuando frenamos nuestro crecimiento y empezamos a estancarnos, siendo de menor edificación para el cuerpo de Cristo, o siendo un problema para el cuerpo de Cristo directamente, al estorbar la bendición de otros. Versículo 9. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis a los débiles y pobres rudimentos de los cuales os queréis volver a esclavizar? Antes éramos desconocidos de Dios, pecadores de los cuales Dios estaba enfadado y asqueado. No fue hasta que Dios hizo que viniéramos a Él que nos vio con misericordia. Nosotros solo podemos conocer a Dios porque Él nos conoció primero, así como nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, según Juan 4:19. Pero si había alguna duda, Dios nos escogió a nosotros. Nosotros no le escogimos a Él. Después, desde la fundación del mundo, Él ya nos había escogido a cada uno de nosotros en su plan perfecto, en su infinita sabiduría, y había encontrado la manera y la forma perfecta en traernos a Él. Ahora, volviendo a nuestro versículo, Pablo dice que si los Gálatas ya eran conocidos de Dios, si ya habían tenido crecimiento espiritual, ¿por qué quieren volver a ser como eran antes? ¿Por qué quieren volver a la esclavitud del pecado, la esclavitud de la ley? ¿No habían tenido algo superior a ellos ya en sus cuerpos? ¿Ya habían conocido algo mejor? ¿No habían experimentado al Espíritu Santo? Todo esto había sido un cambio positivo, pero el cambio requiere salir de la zona cómoda, y la ignorancia es comodidad. Que alguien te diga qué hacer y qué no hacer es más cómodo a que tú descubras por ti mismo qué hacer y qué no hacer. Es por eso que muchas iglesias de hoy en día prefieren guiarse por un montón de reglas que ellos estudiar para saber qué hacer y cómo comportarse en la vida cristiana. Los judíos buscaban regresar a la esclavitud del pecado, y es triste ver cómo muchos cristianos quieren seguir su ejemplo, regresando al mismo lugar de donde Dios los había sacado. ¿Pero por qué? Porque ansían tener la comodidad que tenían antes, estando atados al yugo de pecado. Versículo 10, un versículo muy peculiar. ¿Guardáis los días, los meses, los tiempos, los años? Al principio, y leyéndolo meramente así, es un poco confuso. Yo tuve que estudiarlo más a profundidad. El versículo 10 no habla acerca de un calendario. No es prohibir la celebración de fechas importantes, como creen los testigos de Jehová. Pablo no estaba regañando a los Gálatas por tener un calendario en su casa. El versículo 10 se refiere a algo más profundo.
El versículo 10 se refiere al calendario judío, más en específico a todas sus festividades, a todas las fiestas instituidas por Dios. ¿Cuál era el problema con las fiestas que Dios había instituido? Ninguno. Él los había instituido. Él los había mandado. El problema era la gente. La gente empezó a tomar estas fiestas como una tradición, sin pensar en lo que significaban, sin pensar en lo que conllevaban. Ellos empezaron a hacer todo nada más como un mero ritual muerto y vacío. Dios les había dado estas fechas porque eran algo importante, simbolizaban algo que iba a venir. Pero ellos se enfocaron más en las obras que en el significado espiritual. Así como en nuestro México es un ejemplo muy notorio esto. ¿A qué quiero llegar con esto? Usted pregúntele a un católico la razón de cualquiera de sus tradiciones, de sus mandas, de sus rituales, y no muchos le van a poder decir el por qué. Yo conozco un ejemplo muy evidente de esto. En Zacatecas hay un evento llamado Los Morismas. Se hacen procesiones gigantes, toda la gente está disfrazada, se van caminando hasta un rancho muy lejos, un monte, y hacen un montón de cosas ahí. Pero usted le pregunta a alguien qué es un morisma o qué significa, nadie entiende qué. Todos van nada más por el ambiente. No digo que sea el mismo caso con los judíos, pero es algo muy similar. Ellos ya no estaban viendo lo que significa la fiesta. Todas las fiestas que Dios les había instituido estaban llenas de simbolismos muy importantes, llenos de tipos que nos enseñaban cosas acerca del futuro o sobre el Mesías, o cosas que Dios tenía en su plan perfecto para ellos. Pero ellos empezaron a dejar los significados y empezaron a olvidar lo que Dios les había pedido en primer lugar. Un breve ejemplo de ello era la fiesta de los tabernáculos. Y menciono esta porque yo tengo un compañero en el trabajo que es judaizante y él sí lo celebra. Y cuando le pregunté, si no me supo decir más o menos el por qué. Dijo algo acerca, pero se enfocó nada más en lo terrenal, no en lo espiritual. La fiesta de los tabernáculos estaba llena de simbolismos. Les hacía recordar dos cosas. En primera, era recordar el tiempo que ellos habían estado vagando en el desierto, como Dios los había sacado de la tierra de Egipto, como ellos habían sido extranjeros. También les recordaba que somos peregrinos en esta tierra, que nuestro hogar no está aquí. Pero el simbolismo de esta fiesta es superior. Es que un día vendría su Mesías y vivirían en perfección bajo su reinado, donde lo material no importaría, sino que todo sería teocéntrico, siendo Dios lo más importante. Además, todos los rituales que tenía Israel no eran para nosotros, la iglesia. Y los gálatas estaban volviendo a esto y tomando estas festividades como si fueran para la iglesia. Para la iglesia solo tenemos una festividad importante, lo que se nos instituyó por Jesucristo mismo, la Cena del Señor, que es celebrar su muerte, su victoria y su resurrección, y aún más su regreso, anunciando que un día Él va a regresar por nosotros. Esto se nos dijo que lo necesitábamos practicar hasta que Él volviera. Así que si alguien viene a ustedes como cristianos del Nuevo Testamento y dice que deberíamos celebrar la Pascua, ustedes díganles que nosotros estamos celebrando algo superior a la Pascua. Nosotros estamos celebrando la muerte, la sepultura, la resurrección, la victoria y el regreso de nuestro Señor Jesucristo.
Celebrar las fiestas del Antiguo Testamento no nos acerca más a Dios ni nos hace más espirituales. Además de lo ya mencionado, como iglesia del Nuevo Testamento no deberíamos celebrar dichas fiestas, ya que celebramos algo más importante. Versículo 11. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano. Lamentablemente parecía que el esfuerzo de Pablo había sido en vano, ya que debido a que no importaba cuánto se había esforzado Pablo en cuanto a testificarle a los Gálatas, parecía que los Gálatas ya se habían decidido de cambiar todo lo que les había sido enseñado por lo que los judaizantes les habían traído. Ellos cambiaron la verdad del Evangelio por un legalismo vacío, lleno de decepción, restricciones y un constante sentimiento de que nunca iban a poder acercarse a Dios. Porque bajo la ley nadie podía acercarse a Dios. No es por obras, es por gracia por medio de Jesucristo. Todas las obras del Antiguo Testamento estaban llenas de muerte y era el resultado de la ley, muerte. En Cristo, solo por Cristo, mejor dicho, es que podemos acercarnos a Dios, y realmente porque Él llevó todas las cargas de la ley para que nosotros pudiéramos ser libres, y es por su obra que podemos acercarnos a Dios. Aún muchos de nuestras iglesias desprecian el trabajo que hacen los pastores, que hace nuestro pastor, cada día por cada uno de nosotros, intentando darnos la verdadera palabra de Dios, intentando darnos un crecimiento espiritual adecuado y haciendo lo imposible para que la obra del Señor que le ha sido encomendada esté con bien, creciendo espiritualmente. Por esto le animo, hermano, a que sea más agradecido con el siervo de Dios que nos ha puesto como pastor. La iglesia primitiva muchas veces se dejaba guiar por la palabrería de los maestros judaizantes, porque usaban su vana palabrería llena de términos, llena de impresiones para impresionar, aunque dentro de ellos en realidad eran una cueva llena de muertos, un vaso lleno de suciedad. Seamos pues como la iglesia de Berea, que estudiaba para poder encontrar la verdad, probando a cualquiera que se ponía detrás del púlpito para saber si lo que decía estaba de acuerdo con la palabra de Dios o solo estaban diciendo un montón de palabrería sin sentido. Hay mucha gente hoy en día que se para detrás del púlpito diciendo que tienen mensajes de Dios, cuando en realidad a la Biblia la dejan de lado. Nosotros debemos esforzarnos por ver si lo que están diciendo es cercano a la Biblia o no. Pablo temía por lo que estaba pasando con los Gálatas, y más aún porque los Gálatas le habían recibido de una manera increíble, de una manera que Pablo en los siguientes versículos les rogaba que regresaran a lo correcto, que ellos vieran que estaban errados. Gracias a Dios, la iglesia de los Gálatas, o las iglesias de Galacia, tenían a un siervo de Dios que se preocupaba por ellos. Les reprendía y les rogaba a que regresaran a la verdad. Pero al ver el ejemplo de los Gálatas me surge una pregunta muy importante. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué venimos a la iglesia cada domingo? ¿Es nada más un mero ritualismo o es una convicción real? ¿Es un compromiso real con Dios o solo es un hueco en el calendario? Les animo, hermanos, a que piensen muy bien en cuáles son sus motivos de estar aquí y por qué estamos aquí cada domingo. Vamos a orar. Bendito Padre, Señor nuestro, te damos las gracias porque tú nos permites estar aquí. Gracias porque tú nos salvaste y nos diste algo mejor que el yugo que anteriormente teníamos de pecado. Te pido que nos ayudes a ver qué es nuestro verdadero motivo de estar aquí. Y si no eres tú, mi Señor, ayúdanos a enfocarnos nada más en ti, fijando nuestra mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Te pido que tú nos ayudes a escudriñar las Escrituras para seguir creciendo espiritualmente y ayúdanos a ser más como tú día con día.
En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.